Dios bendiga a toda la querida audiencia en este día. Gracias a Dios por estar nuevamente junto a ustedes, por estos medios, los cuales son tan útiles y de bendición para poder seguir escuchando y seguir hablando acerca de las cosas del Señor. Llegar a cada hogar, cada familia. Gracias a Dios por esto, es una gran bendición. Quiero compartir con ustedes en este día. Les dejo en el libro de Proverbios el capítulo 24 para que después, yo voy a tomar 2 o 3 textos nada más, y después usted con tiempo puede leer todo el capítulo 24. Es un capítulo muy interesante de mucha instrucción bíblica, ¿no? Para llegar a ser un hombre, una familia bendecida. Usted puede mirar ahí en este Proverbio 24 y se va a dar cuenta cuánta riqueza tiene este capítulo para poder sacar de él todo aquello que sea de bendición para nuestras vidas. Y como siempre, toda palabra de Dios, toda la Biblia es una gran bendición. Hay momentos en la vida que algunos textos vienen justo al momento y nos ayudan a tomar decisiones correctas, ¿no es cierto? Yo he tomado el versículo 30 al 34, estos versículos, de la experiencia que tuvo el que escribió el libro de Proverbios, justamente el que también escribió este proverbio. Dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Sabemos que en el tiempo que fue escrito era muy importante la agricultura, el trabajo en el campo, y era tenido por un trabajo muy digno de un padre de familia, ¿no es cierto? En aquel tiempo era tenido muy en cuenta, muy respetado la persona que trabajaba el campo y tenía una viña donde también se hacía en aquel tiempo el vino y todo lo que usted sabe ya y puede leer en las Escrituras y leer también de esos tiempos, ¿no es cierto? Pero esto también tiene un significado espiritual en nuestros tiempos. Es un tiempo de gracia desde la venida de Jesucristo hasta nuestros días, y esto se puede tomar de forma también literal en cuanto al trabajo, pero también en cuanto a lo espiritual. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Así que alguien que vio esta situación, ¿no es cierto? Junto a la viña del hombre falto de entendimiento, perezoso y falto de entendimiento. Claro, como vemos en el versículo 33, ¿no es cierto? Perezoso, falto de entendimiento, y el 33 dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Realmente una persona que no es digna, ¿no es cierto? Porque si tomamos el ejemplo de que si trabajaba el campo y para sostener su familia y todo lo demás, era tenido muy en cuenta, era muy respetado, era un hombre de trabajo, un hombre que con su trabajo sostenía a su familia, y creo que esto sigue siendo digno hasta este tiempo también, ¿no es cierto? Aquel hombre que trabaja
para sostener su familia. Creo que no hay algo más digno que el trabajo para sostener a la familia. Para sostener a la familia. Pero aquí está hablando entonces del perezoso. Yo lo he tomado porque también puede hacerse de esta manera, a lo espiritual, como un ejemplo de lo espiritual, ¿no es cierto? Este tiempo son tiempos muy peligrosos, tiempo de pandemia en la cual estamos, pocas reuniones, pocas quizás actividades, aunque se van soltando despacito algunas cosas, pero todo este tiempo, casi muchos meses, año y algo más, de casi no hacer demasiado, ¿no es cierto? Y se corrió y se seguirá corriendo el riesgo de caer en este estado, ¿no es cierto? De este estado de pereza, de sueño y de falta de entendimiento, de no entender la situación en la cual vivimos. Ha habido muchos problemas, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, en el mundo, por supuesto, acerca de este tiempo, porque quién se cuida, quién no se cuida, bueno, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Pero en cuanto a lo espiritual, volvemos nuevamente a lo espiritual, el perezoso, ¿no?, el que duerme espiritualmente, el que es perezoso para orar, perezoso para leer las escrituras, perezoso para ponerlo por obra, sin entendimiento realmente, ¿no? Y dice en el Nuevo Testamento, con el entendimiento entenebrecido, medio oscuro está el entendimiento, ¿no es cierto? Por eso nos manda el Señor a renovar el espíritu de nuestra mente, porque como uno piensa, termina procediendo, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a entender este tiempo donde más que nunca tenemos que mantener nuestra vida espiritual de la mejor manera. Y no hay otra manera que buscar a Dios, por supuesto. Estos días, escuchando a veces tantas cosas, ¿no es cierto?, que uno escucha, pensaba que a veces las personas, y en este caso los cristianos, ¿no es cierto?, especialmente, a veces tienen tiempo para todo, y no tiene tiempo para las cosas de Dios. Y yo digo que está en el camino equivocado. No está, porque no está, digamos, espiritualmente no está bien, porque no puede ser que tenga tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Cuando la Biblia enseña que Dios es el que tiene que estar en el primer lugar en nuestros corazones, que tenemos que, en este caso, como ahora podemos congregarnos cierta cantidad de personas, ¿no es cierto?, cierta cantidad de hermanos, congregarnos con hambre, con sed de Dios, como nunca antes, ¿no es cierto? Pues han sido tiempos muy difíciles sin poder congregarnos. Y tuviéramos que correr en este tiempo a la casa del Señor, pero claro, parece que entró la pereza, el desgano, y el no haber tomado las medidas correspondientes para sostenernos en el tiempo de lucha, de prueba. Y claro, dice que no solamente hay aquí un problema espiritual en cuanto a que no oro, no leo la escritura, no voy a la reunión, no practico lo que se me ha enseñado durante tanto tiempo. Pero hay otros peligros, no solamente eso, sino que dice, pasé, volvemos a repetir, junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por todo ella habían crecido los espinos. Mire, crecen otras cosas. Cuando somos perezosos para orar, para buscar a Dios, para poner por obra la palabra, crecen otras cosas en nuestro corazón. Y no cosas buenas, por supuesto. Y se habían crecido espinos, ortigas, habían cubierto su faz, su lugar. Y la cerca de piedra, que era lo que se ponía, ¿no es cierto?, para como hacemos un cerco ahora en este tiempo, ¿cierto?, para resguardar, estaba caído también, como que no había ese muro que nos puede
en el cual, o dentro del muro, que podemos estar seguros también, ¿no es cierto? Entonces, estaba todo destruido, habían crecido las espinas, la ortiga, cosas amargas, tristes. Sabemos que la Biblia habla de la ortiga, la espina y todo lo demás como algo muy feo, ¿no es cierto? De cosas muy dolorosas y cosas que no producen en nosotros ninguna clase de bendición, sino de dolor. Entonces, tenemos que en este tiempo pararnos un tiempo delante del Señor en oración y meditar si esto nos ha acontecido, si no hemos tenido el entendimiento en el tiempo que corresponde estar, ¿no es cierto? Y no hemos tomado los recaudos necesarios de seguir orando, buscando a Dios, y ahora este tiempo de congregarnos. Creo que tuviera no solamente los hermanos de la iglesia a la cual pertenecemos, sino creo que en el mundo el creyente, cuando se abren las puertas del templo, tiene que correr a la casa del Señor por un lugar, como lo estamos haciendo, correr por un lugar para estar en la presencia del Señor. Pero claro, durante quizás ese tiempo que no se pudo hacer, hubo cierto descuido, se ha enfriado un poco esa parte del fervor espiritual, no ha habido la oración, no ha habido la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra. Si bien no se pudo congregar, pero pudiéramos haber mantenido y sostenido todo lo que hemos alcanzado por años cuando nos congregamos, y volver ahora con esa hambre, con esa confianza en el Señor, como dice el salmista, con aquello de que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Que Dios nos ayude, nos libre de toda pereza espiritual, de todo descuido espiritual, y que comencemos a arrancar todo lo que, porque no va a germinar nada, como aquella palabra del parábola del sembrador, ¿no? La parte de la semilla cayó entre espinos. Si hay cosas extrañas en nosotros, no va a crecer la palabra de Dios. Si en este tiempo que no hemos podido congregar han crecido las ortigas y, como dice aquí, los espinos, viene la palabra, cae en esa vida y no va a dar fruto ninguno. Hay que limpiar, hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios, hay que pedirle perdón al Señor. Si se ha pecado contra alguien en este tiempo, pedir perdón también, mantener las cuentas con el Señor y con el prójimo, como dice la Escritura, ¿no? Venid, estemos a cuenta, dijo el Señor. El Señor siempre quiere arreglar. Dios siempre quiere arreglar, quiere que nosotros arreglemos con Él. No seamos testarudos, no seamos porfiados, no querramos torcerle la mano a Dios, más antes humillémonos delante de la presencia del Señor, busquemos a Dios, y que salga de nosotros todo aquello que, toda pereza que trae por no buscar a Dios. Después no entendemos lo que está pasando, no entendemos nuestra situación, no entendemos lo que Dios quiere, y de repente comienza nuestra vida a llenarse de cosas que no debiera llenarse y a practicar cosas que no debiéramos practicar. Que Dios nos ayude, porque dice que si seguimos en esa actitud de sueño, de pereza, de no entender lo que está pasando, así vendrá, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Qué terrible, cómo repercute lo que hagamos como cristianos, ¿cierto? Si hacemos el bien nos alcanza. Si hacemos lo malo nos alcanza. Que Dios nos libre. Entonces, volviendo al versículo 30, dice: yo miré y lo puse en mi corazón. Versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Quiere decir que hay un dicho que dice: mejor aprender en cabeza ajena, ¿no? Bueno, aquí está, es mejor que aprendamos quizás
viendo a otros cometer estas clases de errores y tratar por todos los medios de no hacerlo. Que nos sirva si de repente hay alguien que de repente cae en este desgano, en esta pereza, en esta situación de adormecimiento espiritual, y vemos los resultados que eso trae o que eso tiene, que nosotros aprendamos, que lo tomemos como un consejo de parte de Dios, como diciendo al Señor, mirá, por esta condición y por esta actitud, mirá lo que le va o lo que le está pasando, fíjate. Entonces nosotros aprendemos de esto a no hacer lo mismo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que Dios nos ayude, que pongamos, dijo acá el escritor, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. En otras palabras, para ir terminando, vi al perezoso, lo vi sentado, cruzándose los brazos, las manos, medio dormido, sin entendimiento, sin entender que esa situación le iba a causar serios problemas, porque la necesidad iba a venir como caminante, que significa que va a llegar a tocar su puerta, y la pobreza va a llegar como un hombre armado. Un hombre armado quiere decir que va a terminar de llevarle todo lo que tiene, ¿no? Hasta lo último, despojarlo de todo. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es la actitud nuestra en este tiempo? ¿De buscar a Dios o de ser como este hombre? Perezoso, sin entendimiento, cruzando las manos, durmiendo. Dios nos ayude. Lo vi, lo guardé en mi corazón, tomé consejo para mí, y voy a agregar algo que seguramente, parafraseando el texto, por supuesto, no agregar a la escritura, no tengo nada que agregar, pero parafraseando el texto, lo vi, tomé consejo y dije, no haré lo mismo. Que Dios te bendiga y será hasta mañana, si Dios así lo permite.